Doctor, ahora sí vamos al tema del Código de la Salud. ¿Qué opina usted del Código de la Salud? Como médico, como ginecólogo. Yo creo que se ha polemizado mucho, porque sobre todo en los artículos que tienen que ver con la parte ginecológica, no veo mayores cambios realmente, Mariela. Es decir, el tema que más ha saltado es el tema de la emergencia obstétrica. Y eso ha estado siempre estipulado de esa manera. Yo no veo absolutamente ningún cambio, porque lo que se teme es el aborto provocado, y este código no está hablando de provocar abortos. Él, siempre pues los grupos antiaborto, pues lo que tratan de evitar es justamente esto, o sea, el aborto inducido, es decir, la interrupción de una vida, con la cual también yo soy de esa línea, o sea, yo soy antiaborto también, pero no es lo mismo provocar un aborto, inducir un aborto, a atender una emergencia por un aborto. Son términos y son conductas absolutamente diferentes. Es decir, yo te pongo un ejemplo, Marielita. Si una paciente viene acá a mi consultorio o a un centro médico, a la emergencia de la clínica, y está abortando, yo tengo que atenderla, Mariela. O sea, en ningún momento se le ha negado la atención a una paciente que está abortando, porque ella ya está abortando y está en peligro la vida de ella. Y los médicos, como médicos, estamos en la obligación de atender a esa paciente. ¿Y eso siempre ha estado, doctor Marenco? Igualito siempre. Yo no sé dónde viene la polémica. Hay diferentes tipos de abortos, Marilita. Tenemos el aborto en curso, tenemos el aborto incompleto. A ver, ¿cuál es el aborto incompleto? Vamos aquí para los mortales, ¿no? Porque topé los más importantes que tienen que ver con el código, pues el aborto se clasifica en lo siguiente: amenaza de aborto, ahí sí el feto está vivo, el embrión, porque generalmente es en el primer trimestre. Amenaza de aborto, sangrado, dolor, embrión vivo. Ahí vienen las famosas tratamientos con progesterona, reposo, etc. Luego viene el aborto inevitable o el aborto inminente, que es esa paciente que el embrión está vivo, pero ya no hay nada que hacer porque se le va a venir, porque el útero ya está dilatado, porque ya rompió las membranitas y hay pérdida de líquido. Luego viene el aborto en curso, que es cuando la paciente ya está abortando. O sea, podría ser que el embrión esté todavía dentro del útero, con o sin vida, pero ya está abortando porque el útero ya se dilató, ya hay pérdida de materiales, de componentes de la concepción. Entonces es un aborto en curso, ya está abortando. Está el aborto incompleto, que es cuando ya abortó, pero todavía tiene restos. La paciente que probablemente ya expulsó el embrión, pero llega a una emergencia o a un consultorio porque sigue con un sangrado importante y mucho dolor. ¿Por qué? Porque aunque se expulsó el embrión, no se han expulsado todos los componentes de la concepción. Hay membranas, coágulos, etc. Y hoy está el aborto completo, que es la paciente que expulsó ya todo. Adicionalmente existe el aborto retenido, y esto es muy importante, el aborto diferido. ¿Qué significa aborto diferido? Es lo mismo que aborto retenido. Es aquella paciente que ya abortó y no sabe. Ese es el cuadro más catastrófico que a veces tenemos nosotros, o más dramático, o más triste. ¿Por qué? Porque es aquella paciente que viene contenta a la consulta. Viene a su control de embarazo normal. Ay, ¿cómo está bien, doctor? Los síntomas, sí, náuseas, qué chévere, bueno, vamos a ver los exámenes de laboratorio también, vamos al eco, y no hay latido. Y la paciente a veces viene con su el hermanito mayor, los doñanitos, la suegra, que quieren ver al embrioncito, y ponemos el transductor, y no hay latido. Eso es un embrión sin vida, que detuvo su crecimiento en algún momento, hace una semana, hace 3 días, hace 2 semanas. Eso se denomina aborto diferido o retenido. Y yo tengo que darle tratamiento a esa paciente, porque ese es un producto sin vida, inerte, y todo producto o célula inerte, después de un tiempo va a producir infección. Claro. Porque es célula muerta. Entonces ahí viene el gramo. Ahí viene el organismo, va a tratar de eliminar eso porque es un tejido sin vida y va a comenzar el sangrado y las contracciones. Eso es cuando es un aborto en curso. Cambiamos. Pero el diferido es cuando el médico logra detectar la muerte embrionaria antes de que hayan síntomas. Ahora, el tema del legrado es importantísimo lo que tú has tocado, porque antiguamente se hacía legrado en estos casos, ¿no? Había que dilatar con unos dilatadores y extraer los restos. Si era un aborto incompleto, ya no se necesita dilatar, porque el útero ya se ha dilatado, pero hay que extraer los restos. El asunto es que ahora existen tabletas que facilitan la dilatación y que se deben utilizar para facilitar la dilatación y realizar el legrado. Pero estas tabletas, como tienen una acción muy potente,
provocan muchas veces que la paciente evacúe por completo. Entonces, el índice de legrado, ojo, legrados terapéuticos, Claro, claro. no para provocar abortos, Exacto, sí, legrados sí. De eso estamos terapéuticos, hablando, de eso estamos ¿ok? hablando. El Ajá. índice de legrados terapéuticos ha bajado muchísimo porque las tabletas muchas veces ya consiguen que las pacientes las tomen o se las coloquen vía vaginal y expulsen todo. Entonces ya no es tan necesario el legrado, salvo ciertos casos cuando no se alcanza a expulsar todo y hay que completar con un legrado. Incluso para los legrados terapéuticos, cuando es un aborto diferido, cuando el cuello está muy cerrado, nosotros prescribimos una de estas tabletas para ayudar a dilatar el útero y que el procedimiento no sea muy cruento, no sea menos riesgoso. Entonces, ¿qué Doctor, sucede? y para estos legrados, estas tabletas sirven para embarazos de 6, 7, 8 meses, muy Muy bien. avanzados. Claro, pero ya te dejas una dosis mucho mayor. Incluso estas tabletas también sirven para el trabajo de parto, ¿ah? Acuérdate que el trabajo de parto tú debes haber escuchado, porque tú vienes de familia de médicos, tienes una clínica en Bahía y tú debes haber escuchado la famosa oxitocina, quizás alguna vez la escuchaste, o el Claro, pitocin. claro. Eso es un medicamento que colocamos en el trabajo de parto para ayudar a que el útero se contraiga y se dilate el cuello, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. esta oxitocina, que se sigue usando igualmente, también puede ser reemplazada ahora por estas mismas tabletas que pueden producir aborto, también las podemos utilizar en el trabajo de parto para ayudar a que el útero se contraiga y se dilate sobre todo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si estas tabletas las podemos utilizar al inicio y al final, quiere decir que se las puede utilizar en cualquier momento, pero ya con fines protervos, con fines para los cuales Y no estas podemos. tabletas, ¿cuáles son? ¿No son las del día después? No, eso es algo absolutamente diferente. La Ya. píldora Pero del día estas después tabletas no son es lo material mismo, POP, ¿no? Estas ¿perdón? tabletas son medicadas, estas tabletas son medicadas, ya, ok. Prescritas. Deben, Prescritas. deben ser prescritas por un médico obligatoriamente, Marielita, pero tú sabes muy bien que echa la ley y echa la trampa. Y sobre todo acá en nuestro país. Las tabletas las consiguen, no sé cómo, pero las consiguen. ¿No es cierto? Nosotros las prescribimos para un legrado terapéutico, un aborto diferido, etcétera, va con prescripción, nombre genérico, comercial, sello y firma. Y es la forma como se deben expender en las farmacias, pero muchas veces las consiguen de manera inadecuada y las consiguen para provocar abortos. Entonces, ahí es donde va la diferencia. Ahora, yo quiero entrar a lo sustancial de la diferencia. Si una paciente llega abortando a mi consultorio o a la clínica, a la emergencia de la clínica, yo tengo que atenderla independientemente si el aborto se lo produjo ella o si fue un aborto espontáneo. Si el aborto se lo produjo ella se lo produjo, no es el médico el que va a provocar el aborto. Yo lo que voy a hacer es atender la emergencia o el aborto que ella se provocó. Mi obligación es en ese momento salvar la vida de la madre. Porque una paciente con un aborto, si no es atendida, en casos extremos podría hasta perder la vida. Por hemorragia, choque hipovolémico, shock séptico, etc. Entonces yo tengo que atenderla. Y yo no voy a provocar el aborto, pues yo tengo que atender la emergencia que se produjo ella. Y es Claro. que se lo Pero, provocó. Y si es pero, espontáneo, obviamente con mayor razón, ¿no? claro, pero doctor, ahí es cuando viene la pregunta interesante. ¿Se puede determinar cuando ha sido espontáneo o cuando ha sido provocado? Terminal. Ajá. ¿Usted como médico lo podría determinar? Mucho influye la anamnesis, porque siempre ¿Perdón? la anamnesis es la entrevista clínica y médica, la Ok. historia clínica, porque, por ejemplo, si una paciente que viene con un sangrado o viene abortando, yo tengo que preguntarle si se tomó algo para inducir ese aborto. Algunas lo admitirán y otras no, por el temor justamente. La que te lo admite. Otras habrán tomado y lo niegan rotundamente. Entonces, si la paciente lo niega, no hay una forma de poderlo evidenciar con un examen No hay físico. una forma La ginecológicamente. paciente lo niega, salvo que haya tomado tabletas y también se haya colocado intravaginalmente, porque se hacen las dos vías, se utilizan las dos vías. Entonces, salvo que la paciente, como se colocó una tableta intravaginal, yo en el momento del examen veo un residuo de dicha tableta y ahí habrá una Ya. evidencia. De lo contrario, no. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que veíamos muchísimo antes? Ya no tanto, porque vuelvo a insistirte, el número de legrados ha disminuido, pero no es que ya no existe, porque igual se realizan legrados clandestinos para provocar abortos, lo que sí es totalmente penalizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que salía antes? Mucha complicación por estos legrados realizados en sitios clandestinos
donde no habían las condiciones de asepsia, o donde no hay, porque todavía se hace, donde no existen las condiciones de asepsia necesarias, y donde quizás el profesional ni siquiera es un especialista, sino que son profesionales que se dedican a hacer una actividad empíricamente. Y entonces aquí sí se ve un número de complicaciones por degrado también. Entonces vienen pacientes con perforaciones uterinas o con infecciones por la falta de asepsia en estos procedimientos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Viene por un legrado provocado, pero yo tengo que atender a la paciente. Claro, Esa paciente se puede morir si no la atiendo. Entonces, claro. todo esto es lo que hay que diferenciar. Lo que yo quiero que se aclare es que no el código, yo lo veo al menos en alguna línea, es algo que no la he leído completo porque es muy extenso, pero lo que yo he leído, yo no veo en ninguna parte que diga que está autorizada la interrupción del embarazo, que es lo que siempre se ha polemizado. Entonces, nosotros seguimos en la obligación de atender la emergencia obstétrica, que es la que ya se produjo cuando la paciente ya viene abortando. Hay un dilema ahí, porque lo que sí pude leer es que se considera aborto en curso, en el código lo dice, se considera aborto en curso cuando cuando una paciente ya está abortando y que no ha sido provocado espontáneamente. Eso está mal. El aborto en curso es cuando la paciente está abortando, así haya sido provocado o haya sido espontáneo. Eso quizás sí habría que corregir, porque da a entender que solamente amerita atención la que está con un aborto en curso que no fue provocado. Y ya hemos repetido que la paciente que está con aborto en curso debe ser atendida independientemente de cómo se originó el aborto, porque hay que salvar la vida de la madre. Claro. Uno ve muchos pacientes que llegan con abortos en curso o en circunstancias tristes a su consultorio o al hospital, doctor. Sí, 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 el número de abortos, sobre todo en primer trimestre, es alto porque existen muchos factores que influyen en las causas de aborto. La principal causa en aborto de primer trimestre, aborto temprano, son causas genéticas. Es decir, que desde el momento que se unió el espermatozoide con el óvulo, algo estuvo mal en esa transcripción de material genético que ya el embrión o el huevito que se formó en ese momento se creó con alguna alteración y ese embrión está predestinado a detener su crecimiento a las 5, 6, 7, 8 semanas. Entonces, esa es la principal causa, pero existen otras causas también, como enfermedades maternas, infecciones, etcétera. Pero más del 90% de los abortos en primer trimestre son por causas genéticas. Okay. ¿Qué pasa con las estadísticas, doctor? ¿Qué usted sabe en relación a estadísticas de aborto en Ecuador? Usted puede, pues, darnos digamos, un historial de cómo se dan, en qué edades, qué es lo que estamos sufriendo acá en el país en relación a esto, cómo pasan las niñas, las adolescentes, estos Bueno, la tasa temas. de aborto en nuestro país es alta comparado pues con los demás países, incluso de América Latina, y qué decir pues del resto de las tasas mundiales. Tenemos una tasa que está entre 20 y 30%, pero es sobre todo la tasa que es en mujeres jóvenes, juveniles, es alta también. No recuerdo exactamente los números, pero la tasa de embarazos, de abortos, perdón, en mujeres jóvenes es alta. Y esto es lo que se quiere combatir pues, con estas leyes, justamente. Por eso digo, estos códigos hay que estudiarlos y no hay que politizarlos, porque tienen sus partes positivas y sus partes negativas. Lamentablemente, el código se lo tiene que aprobar de paquete, y eso está mal. Porque se debería ir haciendo con una valoración artículo por artículo. Entonces, hay muchos temas en el código y acá el Ejecutivo tiene la obligación de vetarlo o completo o parcial, pero no se puede hacer un análisis preciso de cada artículo. Y eso también está generando mucha polémica. Está también el tema de la designación de sexo, sí sabe eso también, ¿no es cierto? También, Pero también. eso también es un caso que es según el código, es para los estados de intersexualidad, no es para todos. ¿Qué es intersexualidad, doctor? El paciente, perdón, que nace con sexo ambiguo. O Eh, hermafroditos. exactamente. ¿Y tú conoces algún hermafrodita en tu O vida? sea, no se ven, ¿no? O sea, yo no los he visto por la calle porque no se ve, pues. Estamos analizando una población de millones, millones, millones de habitantes por un caso que yo en mis 20 años de profesión no lo he visto. Lo hemos estudiado, teóricamente existe, pero Claro, me ha tocado claro. verlo en la práctica. Entonces, el intersexualismo es aquel individuo que nace con órganos genitales ambiguos, que no se puede definir si es varón o mujer, y entonces el individuo tiene que decidir qué sexo adopta o elige. Y entonces la polémica es que ahora debe ser mayor de edad para elegirlo. Y se quiere pues adelantar la edad para que un niño de 8 o 10 años que no se sienta hombre o mujer pueda cambiar de sexo. Está bien,
Pero eso es el caso ya de casos de intersexos, casos rarísimos, pero que queremos traspolar a la población general, es decir, el niño que quiere ser niña a los 10 años, y eso está mal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar bien en los pequeños detalles, porque de ciertos artículos se generaliza para la población general y no es así. ¿Cuál es el tema del intersexo? Que el intersexo se puede operar. Entonces, en los países a nivel mundial, se puede operar después de la mayoría de edad. Cuando el niño elija, o el joven en este caso, ya tenga pues su criterio formado y puede elegir qué sexo desea y ahí se opera. Y eso para mí debe continuar así. Porque un niño, por muy pequeño que sea, o por muy mal que se sienta, pues considero que debe tener la madurez suficiente para elegir. En todo caso, es de debatir, porque es verdad que si yo tengo 11 años y me siento absolutamente mujer, ¿para qué voy a esperar hasta los 18 para ser hombre? Entonces, eso es comprensible. Pero te vuelvo a insistir que son casos, pero sumamente raros. No son los casos de la población en general, como se quiere, pues, expandir o generalizar todos estos temas. ¿Y en las madres sustitutas? Bueno, eso es otro tema que ahí ya viene entrando en el tema de fertilidad. Lo que se quiere acá es promover justamente el tema de las madres sustitutas por ciertos intereses. Yo tampoco soy muy de acuerdo, porque obviamente siempre pues ya viene también la parte personal de cada uno, ¿no? O sea, siempre el hijo debe ser pues producto de la concepción de un padre y una madre natural. Pero ya es un tema también bastante delicado realmente. Pero si no se puede, o si no, no hubieran los embarazos in vitro y una cantidad de cosas que gracias a ello, yo creo que hay muchas chicas que pueden tener a sus bebés ahora en brazos. Sí, sí, estamos de acuerdo, lo que es la fertilización in vitro, pero acuérdate que la fertilización in vitro muchas veces es con espermatozoides y óvulos de los mismos padres, ¿no? Claro, claro. El útero subrogante es una técnica que también pues se utiliza y es muy usada en otros países como una alternativa para pacientes que definitivamente no pueden tener su útero. Pero bueno, obviamente ahí también habría que ver ciertos intereses que hay detrás de todo esto. Okay. ¿Y la marihuana con uso terapéutico, doctor? Ya para finalizar, ¿qué opina? ¿Qué? ¿Tú qué opinas? No, usted es el entrevistado. Opino que hay intereses detrás de todo esto, Margarita. Para mi concepto no es necesario. No, más allá de los intereses, ¿qué opina? ¿Usted cree que la marihuana, o sea, yo creo que como uso terapéutico, prescrita, como usted dice, por un médico, sí es efectiva en ciertos tratamientos? Hay estudios que avalan su uso. Y si hay Pero estudios, que no es recreativa, eso está claro en el código. Que no no es el uso de la marihuana recreativamente, o sea, pégate un chafo. No. si hay estudios que avalan su uso, no podemos estar en contra, porque no son cuestiones empíricas. No son cuestiones empíricas, pero si yo creo que si tengo otros medicamentos que lo pueden reemplazar, yo podría reemplazarlo y no utilizar un fármaco que a la larga el riesgo de que se mal utilice y se generalice su uso, como hemos visto en caso de otros fármacos, eso es algo inminente, eso no lo vamos a poder evitar. Y entonces también hay intereses creados detrás de todo esto. Y yo creo que tú lo sabemos. O sea, en lo que a mí respecta, yo preferiría evitar el uso del cannabis. Okay. Muchísimas gracias, doctor Humberto Marengo, por estar con nosotros. Me ha encantado pues, poder compartir con usted este programa y que sea también pues, una instrucción para todos nuestros oyentes, tanto en Radio Fuego 106.5 como en nuestras plataformas digitales. Un abrazo, Doc. Bye. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.